Señor Jesús, te damos gracias porque nos vuelves a permitir reunirnos en esta mañana de lunes. Te pedimos que lo que vamos conociendo nos ayudes a ponerlo en práctica y en favor de los hermanos, especialmente los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, qué gusto verlos nuevamente. Estábamos entonces todavía en el ejercicio de la caridad o de la caritas en la iglesia preconstantiniana, quiere decir antes del emperador Constantino. Recordamos aquí dos fechas importantes, el 297 al 311. Estas fueron fechas importantes porque vamos a pasar de no perseguir a los cristianos, de eso se va a pasar, de no perseguir ya a los cristianos a la oficialización de el cristianismo como la religión principal en el Imperio Romano. Fue un proceso, son varios años, así como la deportación del 587, ¿no? Antes de Cristo a Babilonia, no es que solamente en ese año salieron, ¿no? Fue un proceso de 10, 20 años que hubo toda una deportación, era todo un pueblo a Babilonia. Bueno, así estamos también. Es decir, antes de Constantino, y con toda la complicación de su proceso de conversión y de su bautismo, a los que les gusta la historia de la iglesia saben que con Constantino y su bautismo pueden hacer casi una tesis, ¿verdad? De por qué se esperó tanto a bautizarse, etcétera. Bueno, entonces estamos antes de ello. Antes de ello hubo varios escritos y no solamente escritos, sino varias acciones de la iglesia que eran en favor de la caridad, se fueron constituyendo. O sea, cuando decimos nosotros que hay que hacer referencia a la caridad en la historia, en el transcurso de la iglesia, todo el mundo dice, pues sí, Hechos 2, Pentecostés, Hechos número 4, ¿no? La primera comunidad cristiana. Sí está bien y sí lo vimos ya, pero hay muchos otros escritos de tiempos apostólicos todavía que vamos a estar, conociendo, ¿no? Entonces, tenemos el pastor de Hermas. ¿Qué es el pastor de Hermas? Hermas fue posiblemente un Hermas de Roma, un cristiano, pues, en Roma, más o menos del año 140 o 155 después de Cristo, posible hermano del Papa Pío I, que tiene esta obra cristiana del siglo II, es decir, 140, 155 después de Cristo, y a él le va a preocupar la relación que lleva con su familia, con sus hijos. Entonces, el pastor de Hermas es un escrito que es más o menos como el Apocalipsis, porque narra 5 visiones que tiene, 5 visiones apocalípticas. Luego, la segunda parte habla de los preceptos o mandatos, y la tercera son parábolas. Entonces, él tiene la experiencia un poco de la esclavitud que se vivía en ese tiempo. De hecho, el libro del pastor de Hermas empieza narrando que él fue un esclavo. Dice, el amo que me crió me vendió a una tal Roda, así se llamaba una señora rica de Roma del año 100, del segundo siglo de nuestra era cristiana. Dice, el amo que me crió me vendió a una tal Roda en Roma. Al cabo de muchos años la encontré de nuevo y empecé a amarla como una hermana, etcétera. Ya luego lo demás no se los cuento porque no es para niños. Si alguien, bueno, se la encontró bañándose. Si a alguien le gusta los escritos de los santos padres y de los padres apostólicos, sabrá ahí un poquito más, y yo se los digo para ponerles curiosidad. En el pastor de Hermas. En la segunda parte, bueno, tiene 5 visiones. Una es después de esta señora, luego de un libro, luego de una torre que se refiere a la iglesia, luego de un monstruo y unas calamidades que van a pasar, y la quinta es precisamente del pastor, nombre que lleva este escrito del siglo II. Entonces, dentro de segunda parte, la parte de los preceptos, dice,
habla del sentido del ayuno. Después de haber observado todas las prescripciones en aquel día en el cual ayunarás, no te alimentarás de nada más que de pan y agua. Y después de haber calculado la cantidad ahorrada con la renuncia del alimento que pudiste tomar, darás la cantidad correspondiente a una viuda o a un huérfano o a un pobre o a cualquier otro que tenga necesidad de tu ayuda. Así cumplirás un acto de humildad y de esta humillación, aquel a quien beneficiaste tendrá el alma llena de reconocimiento y elevará por ti al Señor sus oraciones. Ok, pues ¿cuál es el sentido del ayuno cristiano? No es nada más la ascesis que tú pudieras, perdóname, Vero, creo que me faltó una diapositiva de Hermas, la diapositiva anterior. Ahorita continúo hablando del ayuno. Esta mera, sí. Perdón, o sea, ya estaba hablando del pastor de Hermas, ya saben, es un ciudadano romano que de origen fue esclavo, luego fue vendido allá a una tal llamada, una señora rica en Roma que se llamaba Roda, y entonces él tuvo que salir desde abajo, ¿no? Porque pues fue vendido como esclavo y entonces ya después fue muy buen trabajador y tuvo sus recursos y por eso él le preocupaba la relación que tuvo con sus bienes y con su familia. Y entonces hace toda una lista en la segunda parte de este escrito que se llaman preceptos o mandatos y uno de estos mandatos con el que quiero empezar hoy es este. Procura hacer el bien sin mirar a quién debas dar o no. Da siempre a los necesitados los frutos de tu trabajo como te lo administró el Señor. Dona a todos, porque Dios no quiere que ninguno sea privado de los dones a ti dados. Aquellos que reciben deberán dar razón a Dios de cuanto han recibido. Aquellos que reciben obligados por una necesidad no sean condenados. Pero quien recibe recurriendo a daños e hipocresía, tu castigo. De hecho, aquel que dona queda sin culpa, se convierte en alguien con méritos delante de Dios. Aquel que con simplicidad socorre a su prójimo vivirá con Dios. Les voy a compartir que un Paco aquí en Ciudad de México, un venerable padre que todavía vive, instruía a su diácono y le decía, no, esta no es ninguna fábula, es la realidad. Le decían, oiga, padre, usted a todas las personas que vienen a pedir, yo creo que aquí estoy hablando con gente que trabaja en Cáritas, pues, claro que ustedes les han llegado a pedir y que voy para Matehuala o que voy para allá o para allá y que o que mire, aquí traigo receta para mis medicinas. O sea, pues imagínense, ¿no? Había un padre que siempre les daba 10 pesos. Bueno, ahorita ya pasó, ya ahorita sería un poquito más. Hagan de cuenta como darle 20 o 50 pesos. Siempre les daba una cantidad, algo así, más o menos ahorita equivaldría a 20 o 50 pesos por la inflación. Entonces le decía el diácono que está en la parroquia, dice, ¿por qué usted siempre les da a las personas eso? Y le decía, mira, pues dice, yo no tengo tanta experiencia para saber y para ubicar si es verdadero lo que me dicen o que no me dicen, pero pues lo que me dicen, pues al menos la historia que me contaron, pues bueno, yo les apoyo con esos 20, con esos 50 pesos. Dice, y terminaba con esta consigna. Dice, cuando tú das, nunca te equivocas. Y esto lo vemos en el pastor de Hermas. A ver, entonces me refiero, si tú algún día crees que te vieron la cara, a mí sí, a mí sí me la han visto varias veces. Si tú algún día crees que algunos se pasó de listo y te dijo, no, es que me asaltaron, me robaron, mire, le dejo mi celular, oiga, por favor, ayúdeme usted que es tan bueno, usted que lleva la Cáritas de esta diócesis, échame la mano. Si tú piensas que alguna vez alguien te vio la cara de tonto, por haber ayudado, te queda muy bien esto. De hecho, aquel que dona queda sin culpa. No eres culpable. Te conviertes en alguien con méritos delante de Dios, ¿no?
pero a quien recibe recurriendo a engaños e hipocresía tendrá su castigo. No se lo deseamos porque pues ya de por sí llevan su historia y su dificultad, ¿no? De andar ahí pidiendo, pero pero imagínense, ya desde el año 100, ¿qué dijimos? El año 140, 150 después de Cristo, 140, 155 después de Cristo, ya ya desde ese entonces había gente que contaba historias de que no, es que ayúdenme, por si no me van a matar y que tengo que llegar a no sé dónde, eso. Bueno, para que no se les haga raro que luego les llegue gente con historia. Y les digo que siempre este padre daba eso, dice, porque aquel que ayuda nunca se equivoca. Puede mentir, puede fallar aquel que está haciendo algo deshonesto, pero cuando tú ayudas, nunca te equivocas. Ahora sí, nos íbamos al sentido, la siguiente diapositiva, el sentido del ayuno cristiano. Algo que quiero recuperar del pastor de Hermas es que él no ubica el ayuno o la vida cristiana como una cuestión ascética. La siguiente diapositiva que le pedía a Vero que nos pasara es precisamente sobre el sentido del ayuno cristiano. Este ayuno cristiano no es nada más por hacer una violencia a tu persona, no vamos a comer, ¿no? Sino que con lo que te ahorraste, has de ayudar a alguien y así cumplirás un acto de humildad y de esta humillación, aquel a quien beneficiaste tendrá el alma llena de reconocimiento y elevará por ti al Señor sus oraciones. Aquí, ojo, porque después la ascética cristiana, pues siguió varios caminos. La ascética, ¿qué es? Pues como este esfuerzo que haces por doblegar la voluntad. Cuando dices que hay una persona sumamente ascética, o los ascetas, o el ascetismo, ¿qué quiere decir? Son aquellos que hacen cosas para doblegar su voluntad, como para decirle al cuerpo, tú no me mandas, yo soy el que te mando, yo soy el que te dice cómo. Y para hacerlo tienen que doblegar su voluntad. Entonces, hay algunas corrientes de la iglesia que basan su espiritualidad en prácticas de ascetismo. ¿Qué es ese ascetismo? Pues ponerte algo que te duela, algo que te hiera, algo que te lastime o algo que te produce efectivamente algún dolor. Ese puede ser un ascetismo. Sin embargo, si nos vamos a esta práctica de ayuno del pastor de Hermas, no es el ayuno por decir doblegué mi voluntad, no. Yo no me salí, me sacó solita la plataforma, yo no me salí, se los juro, pero ya estamos de regreso, solito me salí, yo no, ni toqué nada, aquí está en mis manos. Bueno, entonces, entonces, ojo con la ascética cristiana. O sea, la ascética, o los que son ascetas o aquellos que usan todavía cilicios o disciplinas y se dan disciplinas y cosas así. O sea, yo no los estoy criticando. Hay algunos grupos eclesiales que los utilizan. Yo no los critico, más bien digo, ojalá entendiéramos que la ascética cristiana, al menos en el pastor de Hermas, no era para como para hacerte un gurú, ¿no? Un gurú, una especie de fakir cristiano, católico, ¿no? La ascética cristiana me parece que no se basa en el dolor que te puedas provocar, sino al menos dentro de la obra del pastor de Hermas se basa en que aquello de lo que te pudiste privar es un bien para otra persona y llevándolo a la otra persona, entonces te ganas el cariño y el que la otra persona rece por ti, fíjate, para aquello que tanto estás pidiendo. Entonces, ese se me hace el verdadero sentido de la ascética cristiana. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y el siguiente documento que se llama la Didache. La Didache. Este es un escrito de entre el año 65 al 80 después de Cristo, la Didache, o también se le conoce como la doctrina de los 12 apóstoles.
Este es una compilación de la enseñanza de los apóstoles, ¿no? De los discípulos, de los apóstoles. Es una compilación de sus enseñanzas y es un texto catequético, es decir, es un texto para preparar a los neófitos, a los que empezaban a conocer esta fe, y también es posiblemente un texto para los catecúmenos. Entonces, más o menos data del año 65 al 80 después de Cristo, y así se llama la Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles. Les leo un poquito. Bueno, tiene 4 partes, la Didache. La primera parte es... Por ahí hay alguien que tiene abierto su micrófono, tenga la caridad de apagarlo. La primera parte es una catequesis moral. La segunda parte tiene que ver con la liturgia. La tercera parte es una cuestión disciplinar, marca disciplinas en la iglesia, en la estructura de la iglesia. Y la cuarta parte invita con esperanza a estar vigilantes. Bueno, esa es la estructura de la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles. Les cito simplemente dos puntos. Dice, no suceda jamás que tú extiendas la mano solo para recibir y la retires cuando se debe dar. No vanagloriarse cuando das a los demás, sino mostrarte descontento al hacerlo. Así podrás recordar aquel que un día te dará la recompensa. Entonces, lo primero, no solamente se trata de recibir, es decir, para tener un equilibrio en la caridad, no podemos nada más estar siempre recibiendo, ¿no? Y solicitando ayuda. O sea, para que tengas un equilibrio en tu acción caritativa, está bien que a veces pidamos, pero también nosotros tenemos que dar. Algún tiempo que estuve ahí en la Cáritas mexicana, pues me acuerdo que siempre nosotros hacíamos solicitudes, ¿no? De recursos, y que había una inundación, había esto, había lo otro. Entonces, siempre estábamos nosotros haciendo solicitudes de recursos, procurando fondos, ¿verdad? A empresas, a la conferencia episcopal, etcétera. Siempre estábamos haciendo nosotros la solicitud de recursos. Pero una vez llegaron de una diócesis de otro país, ¿no? Concretamente, no tengo problema, no es ningún secreto, llegaron de Haití, llegó el director de la Cáritas de Haití, y entonces llegan y dicen, oigan, miren, nosotros, pues apenas vamos con nuestra Cáritas, ¿no sería posible que ustedes nos apoyaran algún proyecto? Y ahí en la Cáritas mexicana dijimos, oye, pues nosotros siempre estamos pidiendo dinero, que no sería bueno también que se corte, los mexicanos lo decimos más fácil, ¿no? Que se corte una flor de nuestro jardín, ¿no? O sea, si bien hemos estado pidiendo y gracias a Dios nos habían concedido recursos, también es bueno que se corte una flor de tu jardín. Ahora, eso no quiere decir que digas, ay, no, pues todo lo que me llega aquí yo lo distribuyo, yo lo doy. Sí, pues eso lo hacemos todos, pero es bueno que algún día se corte una flor del jardín de tu Cáritas, de tu diócesis. Eso le va a dar mucha salud institucional, ¿no? Porque si nada más somos canalizadores de los recursos que nos llegan, esa no es la caridad completa. También nosotros, bueno, al menos lo dice la Didache, no sea que nada más extiendas la mano para pedir, dice, y la retires cuando se debe de dar, ¿eh? Y lo digo yo para mi Cáritas de Ciudad de México. Oye, padre Oscar, no nada más extiendas la mano cuando hay un financiamiento de Coca-Cola no nada más extiendas la mano, también cuando tú tengas un recurso que puedas compartir, extiende tu mano a las demás Cáritas. Cuando te llegue un recurso que puedas ayudar a otras Cáritas, también tú extiende la mano, ¿no? Es lo que dice aquí el primer texto que elegí de la Didache. Y el otro,
Cada peregrino que viene en nombre del Señor sea acogido en los días siguientes. Considérenlo y miren bien quién sea. Si él quiere quedarse con ustedes teniendo un oficio, entonces que se disponga a trabajar y a ganarse el pan. Si no quiere trabajar, que no se quede en casa ocioso. Si quiere comportarse así, quiere decir que es un explotador de Cristo. Cuídense de tales personas. Ándenle, sí. Si hay una persona que siempre llega y dice, oiga, ya llegué por mi despensa, oye, ya lleva 5 años con despensa, pues sí, pero es que ustedes tienen mucho y me deben de ayudar. Ah, bueno, pues aquí dice la Didache, cuídense de los explotadores de Cristo, cuídense de tales personas. ¿Qué quiere decir? Que no han hecho cosas por trabajar. Claro, si es una persona que está en necesidad, le ayudas. Si quiere quedarse y quiere trabajar, apóyalo. Pero si quiere vivir de tu institución, cuídate de esas personas. Aquí ya la Didache les llamaba los explotadores de Cristo. Cuídense de esos explotadores de Cristo. Bueno, seguimos con la siguiente el siguiente documento, que es San Justino. A ver, ¿dónde está Justino? Ok. San Justino, este señor fue un pagano, de padres paganos, pero muy culto. Era filósofo, le gustaba la doctrina, por ejemplo, del estoicismo, ¿no? Los de la estoa, allá griegos, eran los imperturbables, ¿no? De ahí viene la palabra estoicamente sufrió algo, ¿no? ¿Qué quiere decir estoicamente? Que no mostraba ahí ni alegría ni tristeza, estoicamente, ¿no? Sufrió el martirio, por ejemplo. Entonces, San Justino tenía una influencia estoica, también muy platónica, ¿no? Pero como buen filósofo, ¿no? De este mundo, el mito de escrito de la República, el mito de la caverna, ¿no? Que solamente ciertas personas pueden ver las ideas como son y todos los demás simplemente vemos sombras de ello. Bueno, pero esta no es clase de filosofía. Por eso entonces nada más sé decir que será su origen. Es bautizado por allá en Éfeso. Algunos que han ido a Tierra Santa o por ahí a la ruta de San Pablo, seguramente conocerán Éfeso. Éfeso, él fue bautizado hacia el año 130 de nuestra era cristiana. Y fíjense lo que a él le llamó mucho la atención. Dice, hablaba de los que veía que martirizaban porque ya era tiempo de persecución. Dice, esas personas, dicen, no deben ser criminales, ya que mueren muy santamente. Cristo, en el cual tanto creen, debe ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Ese tipo de testimonio convirtió a San Justino. Eso y algunas obras de caridad, ya vamos a ver a qué. Les decía que ya a mitad del siglo II daba testimonio de una buena organización caritativa de la Iglesia. En su primera apología quiere decir defensa, apología, dirigida al emperador Antonino Pío, le decía, hablando de los cristianos, le decía, los ricos que tienen la voluntad dan aquello que creen oportuno y cuando se recoge se pone delante del obispo. Él socorre a los huérfanos, a las viudas y a cuantos tienen necesidad por alguna otra causa. A los que están en prisión o a los que se encuentran en otros pueblos, nosotros cristianos cuidamos a los que se encuentran en cualquier necesidad. Fíjense qué bella noticia tenemos nosotros de mediados del siglo II del cristianismo, que nos decía a qué se dedicaban los obispos. ¿A qué se dedicaban los obispos? Ahí lo tenemos. Dice que los ricos venían, ponían de sus bienes delante de ellos y entonces los obispos se dedicaban a socorrer a los huérfanos, a las viudas y a cuantos tienen necesidad por alguna otra causa. A los que están en prisión o a los que se encuentran en otros pueblos.
A eso se dedicaban los obispos y por eso tenían sus ayudantes. ¿Cómo se llamaban los ayudantes? Los diáconos. Que por cierto, un poquito más adelante hablaremos de una diaconisa. Bueno, lo veremos un poquito más adelante, que lo tenemos también en la carta a los romanos. Si aquí hay alguien que diga que no, es que a las mujeres no nos toman en cuenta, siempre nos hacen a un lado, la iglesia le valemos gorro a las mujeres, los únicos jefes son sacerdotes, todos son varones, hay mucha, testosterona en la iglesia, hay que bajarle de testosterona porque se vería más bonita. El Papa Francisco dijo, la iglesia dona, la iglesia es mujer. Y Juan Pablo II escribió una de las más bonitas cartas a las mujeres en 1995 que se llamó A ustedes mujeres. No por el hecho nada más de ser madre, sino a ustedes mujeres. No para ser mujer tienes que ser mamá. Si les interesa el tema, lean Juan Pablo II, que dice a ustedes mujeres, 1995, una de las cartas más bonitas a las mujeres. Y también si les gusta más bien las Sagradas Escrituras, carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, les encargo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. ¿Qué quiere decir la carta a los romanos? Que había diaconisas, había mujeres que participaban del diaconado. No quiero hacer aquí como se dice, un barullo, ¿no? Por la cuestión de que, entonces las mujeres sí participaban del orden, porque les recuerdo que el diaconado es parte del orden sagrado. Otro día hablaremos con más tiempo de ese tema, porque ahorita estamos viendo otros temas y no quiero aquí hacer alguna controversia. Pero a lo que me refiero es que el hecho es que en la iglesia primitiva había mujeres que ayudaban bajo este ministerio, bajo esto, que era el diaconado. Ahí lo tienen. Y ya si alguno dice, no, es que hay que interpretar a Romanos 16, bueno, podemos hablar de Romanos 16. Bueno, entonces ahí decía, los ricos que tienen la voluntad dan aquello, etcétera, y nos sirve para preguntar, fíjense a lo que se dedicaban los obispos en ese entonces. Y podemos hacer un ejercicio cuando vayan a desayunar con el obispo de su diócesis, porque veo que hay de muchas diócesis, vayan a desayunar con el obispo de su diócesis, les voy a dejar de tarea. Y vean a qué se dedica el obispo, vean a qué se dedica. Hay obispos muy buenos, hay gente muy, muy, muy buena, y hay otros que son santos. Dijeron que ya me iban a agarrar, ¿verdad? Que padre, ¿qué dijo de los obispos? Que unos son muy buenos y los otros son santos. Entonces, vayan a platicar con su obispo y vean a qué se dedica. Y es bueno ayudarles. Al menos, fíjense que en algunas diócesis, los sacerdotes, no hablo ahorita de los diáconos y de los obispos. Nosotros, el presbiterio, y yo soy presbítero, fíjense que tenemos un riesgo muy grave en nuestras diócesis, que es tanta la carga cultural que tenemos, ¿no? Misas por aquí, misas por allá, que a ver, pídanles que les organicen una pastoral sociocaritativa. Y no, eso con qué se come, ¿no? ¿Hace cuánto, no? Porque en algunas diócesis todo es misas, sacramentos, confirmaciones, comuniones, la agenda hagan un porcentaje de la agenda del párroco, ¿no? ¿Qué porcentaje le dedica a las misas y a los sacramentos y qué parte le dedica a todo lo otro, ¿no? La pastoral sociocaritativa y todo esto. Entonces, para que vayamos juntos caminando en este aspecto. Y bueno, esto lo decía San Justino. Siguiente diapositiva. Nos vamos a una carta anónima. Bueno, no carta anónima, pues sí, porque carta a Diogneto es una carta cuyo autor pues, es desconocido, es anónimo, del segundo siglo de la era cristiana. Es muy bella, ¿no? Entre algunos de los textos que elegimos de esta carta a Diogneto dice,
Así como el alma ama su carne, aunque ésta le sea contraria, como ama a sus miembros, así los cristianos aman a sus enemigos. Ya la epístola de Diogneto se está yendo muy lejos. Cualquiera que toma, como dice otro texto de esta misma carta, epístola de Diogneto, cualquiera que toma como propia la carga del prójimo, aquel que en lo cual es más rico quiere beneficiar a otro que tiene menos, quien posee cuanto ha recibido de Dios y a su vez lo da a los necesitados, se convierte en un Dios para quien lo recibe. Él se hace verdaderamente imitador de Dios. Serán como dioses, ¿no? Que quiere decir que el bien que puede hacer Dios a sus hijos, nosotros lo tenemos también en nuestras manos. Al menos esto exponía en la carta, la epístola a Diogneto, este autor anónimo dirigida a Diogneto, una carta de identidad cristiana. Además, hay un texto mucho más famoso, es el que seguramente todos habremos escuchado, ¿no? Los cristianos en el mundo no se distinguen por sus costumbres, se casan como todos, viven como todos, o sea, los presenta como iguales, nada más que ellos están dispuestos a dar la vida por sus hermanos. Bueno, incluso también más tarde hablará de la caridad para con los apóstatas. ¿Qué son estos de los apóstatas? Miren, cuando los agarraban a los cristianos y los comenzaban a torturar o los mandaban ahí a la muerte, algunos de ellos decían, no, bueno, pues si va a ser aquí la cosa tan grave de morir, pues yo así como que muy cristiano no soy. Entonces ya no eres cristiano, no, ya era cristiano, ya no soy cristiano. A eso se le llama apostatar. Apostatar es como renunciar a tu fe. Por ahí, una vez le dijeron, yo tuve un compañero en el seminario que salió y que se fue a un seminario, pero de otra religión, pues, bueno, de otra confesión cristiana. Y decía un compañero, dice, eso es apostasía. Dice, porque lo corrieron de aquí por algunas cosas, dice, y se va a un seminario de otra profesión cristiana. Es como decir, él decía, pues es que está renunciando a su fe, decía, eso es apostatar. Bueno, ese era algo actual, pero en la antigüedad, quien por temor a la tortura o a la muerte decía, no, yo ya no soy cristiano, discúlpenme, me equivoqué, ya no soy cristiano. Entonces, en lugar de abandonarles y decir, tú renunciaste a tu fe cristiana, vas a ver, entonces ya no te verán. Y lo bello era que algunos cristianos todavía ayudaron a los apóstatas. Es casi amar a tu enemigo, alguien que renunció, alguien que... A ver, es como si hubiera un católico en tu familia y luego por razones de la vida se te pasa a ser mormón o testigo de Jehová o alguna otra profesión cristiana y tú lo trates con el mismo cariño, con el mismo afecto, es más, le ayudes, ¿no? Esa era la característica pues a la que se refiere la epístola a Diogneto. Siguiente diapositiva, todavía estamos en el siglo II, no hemos llegado a finales a la época constantiniana. En la siguiente diapositiva vamos a ver al buen quinto séptimo Florencio Tertuliano. Eran de esos nombres largotes. A nosotros ya lo conocemos como Tertuliano, es el resumen de quinto séptimo Florencio Tertuliano. Probablemente hijo de abogado y probablemente también abogado él. De Cartago, por ahí tanto él como Cipriano estuvieron muy presentes hacia el norte de África, muy, muy cerquita también de Roma, pero también por allá andaban. Tertuliano dice, los cristianos se aman entre ellos y están dispuestos a morir el uno por el otro. Nosotros oramos también por los emperadores, por sus ministros y magistrados, por la estabilidad del mundo y por la tranquilidad de la vida. También se ha constituido entre nosotros, hay una especie de caja común
arche genus, siquod arche genus es decir, se generó una arca, una cajita, arca, de ahí viene, arca. Esa no resulta de prestaciones debidas a las contribuciones obligatorias, sino que en un día del mes, fijado o libremente escogido, cada uno deposita una pequeña suma. Puede hacerlo cuando quiere, solo si quiere y en la medida de sus posibilidades. Esa suma sirve para venir en ayuda de los necesitados de los pobres y para su sepultura, para nutrir a los niños y niñas que quedaron huérfanos, para socorrer a los ancianos, servidores, como también a los náufragos o los condenados a las minas, los relegados a las islas y prisiones, y por el solo motivo que ellos pertenecen a la sociedad de Dios, así le llamaba también a la iglesia. Es decir, tenían una cuenta, bueno, tenían un ahorrito, una caja, la caja común. Esas fueron como las primeras cuentas. Estamos hablando del segundo siglo de nuestra era, ¿no? Digo, si ellos hace tanto tiempo tenían su cajita, que nosotros no tengamos una cuenta bancaria en nuestra Cáritas, ya es incomprensible, ¿verdad? Ay, padre, es que es muy difícil hacer una cuenta. Oye, bueno, pues ahí está en la historia de la caridad y de la iglesia, que ya desde el segundo siglo tenían su cajita y se organizaban, y entonces lo que entra aquí sale para ayudar a las personas. Tarea, tarea. Si tu Cáritas no tiene una cuenta bancaria, saca una cuenta bancaria con el nombre de Cáritas, porque fíjense que otro problema es que, al menos antes del año 2000, un montón de Cáritas tenían que, cuando se quería ayudar una Cáritas, se depositaba una cuenta personal de algún obispo. Yo no voy a decir los nombres, pero al menos me tocó dos pastores, pues que se llevaron esa cajita, ¿no? No en este país, estoy hablando de otro país, que por ahí fui a misión. ¿Y qué volé con el pastor? A mí me tocó hablar con mi párroco y estaba bien triste. Y le digo, padre, ¿por qué está triste? Pues es que el obispo renunció. Y le digo, pues bueno, pues que Dios lo cuide. Dice, no, dice, se llevó todo el dinero de la diócesis. Híjole, pobrecita diócesis. No les digo el nombre por respeto. Por eso les digo, al menos si se les dan la vuelta a sus Cáritas, que no digan que nadie se los dijo. Abran una cuenta a nombre de la Cáritas, así, no sé cómo se llame en su diócesis. Háganlo así, para que luego no se las anden, o no, es que como es muy difícil hacer una institución, etcétera, mejor la ponemos al nombre del director. No, hombre, no, así, no, por favor, no pongan cuentas a nombre de personas, físicas, no sean bárbaros, ¿no? Qué bueno que yo no tengo el dato concreto, pero si aquí hay alguien que tiene, que lo que entra a Cáritas entra a cuenta de una persona, mejor sálgase de la transmisión, por favor. No tiene nada que hacer con nosotros, porque ¿cómo le van a depositar a una persona dinero que es de... Por eso se necesita esta cajita. Bueno, y ustedes disculparán, no se ofendan, ¿eh? Yo utilizo mucho la ironía, pero no es falta de respeto a ninguno de ustedes, todo lo contrario. Es que nuestras Cáritas actúen de la mejor manera. Ya mejor dejo esta diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Dejamos la caja de los ahorros. Hablemos de... pues sí, todavía de Tertuliano. Pero en la siguiente diapositiva, si nos ayuda Vero. Bueno, todo es puesto en común entre nosotros, menos las mujeres. Dicen, ¿qué pasó, padre? Bueno, pues lo que pasa es que los griegos tenían esta costumbre, que todo era común entre todos. Por eso cuando decían que había teniendo también en común las mujeres, especialmente los guerreros, los que se dedicaban a defender a Grecia, decían, es que cualquier griego, y lo decían literalmente, ¿no? Puede ser mi hijo, efectivamente, porque entre ellos ponían en común a las mujeres. Dicen, bueno, son guerreros, pues sí, entonces, pues era una especie como de objeto, ¿no?
la mujer. Entonces, por eso hacen esta diferencia tan grave y tan bárbara. Todo ponemos en común nosotros. Y quienes fueran griegos a lo mejor dirían, ay, qué bueno, los cristianos también ponen todo en común. O sea, no, 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 no. Nosotros ponemos en común nuestros bienes, no a las mujeres como ustedes hacen, ¿no? Los griegos tenían esta costumbre, ¿no? Complicada, pero pues bueno. Y algo muy bonito, las cenas de fraternidad. Las cenas de fraternidad, ¿qué eran esos de las cenas de fraternidad? Pues eran efectivamente banquetes, comidas, bueno, ya en la tarde, las cenas, en la que se ayudaba a todos, especialmente a los pobres, los cuales entre los paganos eran tratados como parásitos, capaces de renunciar a la propia libertad y dignidad con tal de llenar el vientre. Entonces, estas cenas eran consideradas como banquetes de la caridad. Dos cosas. Una eran estos comedores comunitarios, ¿no? Estas cenas de fraternidad eran comedores comunitarios donde, pues después de toda la jornada de trabajo, podían llegar y encontraban un pasto caliente, una comida caliente. Entonces, ahora que nosotros con lo del COVID, ¿no? Dijimos, sí, vamos a recibir despensas, sí, pero vamos a apoyar los comedores. Pues miren, ¿desde cuándo, no? Ya desde Tertuliano teníamos que se hacían, que él reporta que se hacían los comedores comunitarios, las cenas de fraternidad, y bueno, que las personas podían tener un poco de comida gracias a la ayuda de la sociedad, como le llamaban, o de la eclesía, de la iglesia, ¿no? Hay a los que tienen sus comedores, los felicito, no porque den de comer a 500 personas, aunque den de comer a 5, pero comparten su pan. Y recuerden que el principio cristiano y también semítico, judeocristiano, es que si tú compartes tu pan, nunca te va a hacer falta, ¿no? Y si quieren llenar de contenido esa expresión, pues las multiplicaciones del pan en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Y aquí hay un muchacho que trae 3 panes y 2 peces y entonces los va a compartir, o cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer para todos aquellos que llevan proyectos de comedores comunitarios. Siguiente diapositiva. Seguimos todavía con Tertuliano. Perdón, no, ya dejamos a Tertuliano y pasamos a Cipriano. Bueno, solamente tendré que decir, para terminar con lo de las cenas de fraternidad, donde encontraban un pasto para ayudar, dice que cada uno comía cuanto el hambre le pedía. Estoy leyendo el texto en original, lo traduzco para ustedes. Dice, las cenas de fraternidad, después de una pequeña oración, se hacía una oración, no nada más llegaban a comer. Dice, después de una pequeña oración, dice, cada uno comía cuanto el hambre le pedía y bebía cuanto, cuanto la moderación le permitía. ¿No? Fíjense de qué manera bien organizadita lo dice, ¿verdad? Comía cuanto el hambre le requería y bebía cuanto le permitía el medirse, ¿no? Es otra palabra, pero bueno, así lo alcanzo a traducir para ustedes. Cipriano, también otro cristiano de Cartago. Estamos al norte de África, estamos entre está Marruecos, acá Libia, aquí es la actual Túnez, el actual Túnez. Antes era la conocida Cartago. Cuando escuchan ustedes de Cartago, se refiere a Túnez, allá arribita, muy cerquita de Sicilia, de la isla acá donde limón, un licor de limón muy rico allá en Italia. Bueno, Cipriano. De los primeros años de su episcopado, ya estamos en el 249 al 58, viene la peste en África. En su obra De Pestilencia, se llamó su escrito, De Pestilencia. Ese obispo de Cartago nos narra la difícil situación de su gente. ¿Cómo la narra? Dice, explota aquella terrible peste o pestilencia
con una increíble difusión. Golpeaba día a día sin número de gentes en la propia casa, un sinnúmero de gentes en la propia casa, las cuales invadía una a una. Se horrorizaban todos, lloraban, se agarraban de cualquier remedio para evitar el contagio, abandonando cruelmente a los propios familiares, como si con ello pudieran evitar la misma muerte. Por toda la ciudad y por todas las calles yacían en tierra, no ya cuerpos vivos, sino cadáveres de muchísimas personas que inducían a la piedad a cuantos pasaban y ni siquiera así se preocupaban uno del otro, sino de infames ganancias. Ninguno hizo al otro lo que quisiera que se hubiera hecho consigo mismo. Critica Cipriano la indiferencia con todos los apestados, o sea, todos los infectados por esta pandemia. De hecho, se le llamó la peste cipriana del siglo III, pues que invadió, bueno, le tocó también a Europa, se extendió allá a África, se le puede también conocer como la peste cipriana. ¿Por qué cipriana? Porque él se encargó a describir todo lo que sucedía y cómo se actuaba en emergencia social, ahora le hemos llamado así, ¿no? Una emergencia social, la pandemia. Pues ya Cipriano fue un excelente ejecutor de los recursos en tiempo de COVID-19. Bueno, de la peste de ese tiempo. Ahorita nosotros tenemos COVID-19, pero la de ese tiempo fue la peste. Después volvió a golpear en otras dos fuertes ocasiones al mundo, especialmente en Europa. Llegó una vez que redujo a la mitad de la población, es decir, de cada dos, uno se murió. Eso estuvo feísimo, estuvo muy grave. Y muchas de estas se transmitían por la pulga y hacían unas ámpulas así. Entonces, curioso porque algunos decían, no es que es sagrado la ropa de los apestados, dicen, no la toques. Y los que decían, no, pero si este saco está muy bonito, se lo ponían y llevaban la pulga. Entonces, claro, ellos en ese tiempo no conocían todo esto, pero decían, ya ves, por andarte poniendo las cosas de los que perdieron la vida, por eso te cayó a ti también la peste. No sabían la explicación científica de que la pulga fue uno de los principales transmisores y las ratas y los lugares así de suciedad, pues ahí era muy, muy fácil, ¿no? que se transmitiera. Por eso ahora nos dicen también, lávense las manos y eso, porque bueno, ciertos ambientes hacen que se propaguen las epidemias. Yo hasta aquí le paro. No sé, decía el padre Jambier la vez pasada que pudiera dar algún resumen de lo que vamos viendo. Pues bueno, en esta ocasión vimos el sentido del ayuno, que no es solamente el doblegar tu voluntad, sino es el ayudar a los demás. Vimos que el testimonio de cómo algunos mártires enfrentaban la muerte hizo que personas paganas, es decir, de otra fe, pudieran convertirse al cristianismo y de cómo se ayudaba incluso a aquellos que habían renunciado a su propia fe. ¿No? Es decir, aquellos que salieron de nuestra comunidad y todo eso, siempre el testimonio de ayudarlos a todos era algo que golpeaba mucho la vida de los demás y era algo asombroso y provocaba muchas conversiones. También vimos la caja común, la arque genus es, se generó una arca, una caja común y lo vinculábamos con la necesidad pues de las actuales requerimientos, ¿no? De tener una cuenta bancaria a nombre de la institución, de la Cáritas, hacer un acta constitutiva de nuestra Cáritas, especialmente las que van naciendo. Ojalá que, de hecho, aquí hay alguna, me parece que la Cáritas de Xochimilco apenas tiene unos meses de haber hecho su acta constitutiva de Cáritas y seguramente habrá muchas otras que se están constituyendo apenas, pues qué bueno que somos una federación nacional porque así la experiencia de unos puede servir para los otros. Y vimos también pues el inicio de los comedores comunitarios, ¿no? Tertuliano nos decía estas cenas de fraternidad que después del trabajo llegaban y podían solicitar un pasto caliente, una comida caliente, en cuanto el hambre se los requería y pues bebían también sin emborracharse. No sé si vamos a ver el chat, a ver si alguno tiene una pregunta.
Dice aquí, es cierto que una de las prioridades de la Cáritas mexicana será la de animar a las diócesis a constituirse. A ver, esa es una responsabilidad de las diócesis. Si ustedes están al frente de una diócesis, pues no los tienen que animar la Cáritas mexicana, es una responsabilidad de ustedes. Si alguien les concedió, si alguien les derivó, si alguien les está encomendando la tarea de llevar la Cáritas ahí en su diócesis, yo se los digo con mucho respeto, es una tarea de ustedes. Claro, Cáritas Mexicana les puede ayudar, les puede dar un machote que un abogado pueda conocer, ¿verdad? Porque sí son ciertas protocolos que hay que seguir, pero bueno, pues es cuestión de solicitarlo y de querer, ¿eh? De querer, sí, cierto que es muy importante que se constituyan las Cáritas a nivel, pues en cada diócesis. Y también ver algunos que pues, por ahí se ponen el nombre de Cáritas y no tienen que ver con el obispo. En la historia de otro país, no no México, hay algunas Cáritas que nada tienen que ver con el obispo y tienen el nombre de Cáritas. ¿Quieren que les diga los nombres? Tomen, no les voy a decir. Pero hay Cáritas que no tienen nada que ver con su obispo y así se llaman Cáritas. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Pregunta, cuando se refiere a que queda sin culpa, ¿se está refiriendo al perdón de los pecados o a al estar inocente de la circunstancia del engaño? Queda sin culpa, es decir, que no participa del engaño, es decir, que no o sea, que no se vea como tonto, ¿no? Aquella persona que le pidió y si alguien le ayudó, pues no te veas como tonto. No eres culpable, no eres tonto. Pues tú ayudaste porque creíste en la persona. Si creíste en la persona, ¿dónde está moralmente tu culpabilidad? A lo mejor alguno diría, pues en tu profesionalidad de saber que te están mintiendo. Pues sí, pero entonces al tú ayudar de buena voluntad, entonces no cae aplastante un juicio moral sobre tu acción, sino más bien en aquella que el delinque. Te pongo un ejemplo que no es de la caridad para Leonel Gutiérrez, que está Jiménez Gutiérrez. Otra, por ejemplo, y que no es de la cuestión de la caridad, pero se puede aplicar muy bien este ejemplo, son, por ejemplo, en las entrevistas para el trámite del matrimonio. Si recuerdan, para hacer un expediente matrimonial, se hace una presentación matrimonial y ahí uno pregunta, ¿hay algo que lo obligue a realizar este matrimonio? Bueno, son varias preguntas, es toda la entrevista de la presentación prematrimonial. La gente puede mentir. De hecho, hay gente que miente y hay un proceso para la gente que miente. Se llama, se circula en la diócesis, dice atentado al sacramento del matrimonio. Así viene titulado cuando alguien miente en una presentación prematrimonial. Dice atentado al sacramento del matrimonio. Dice fulanito de tal pretende casarse con fulanita de tal en tal parroquia y descubrimos que él ya está casado por la iglesia con tal persona en tal fecha. Entonces, atentado. ¿Qué quiere decir? Que las gentes pueden mentir. Uno tiene que ser lo suficientemente profesional y capaz en su trabajo para descubrir eso, y hay procesos para poderlo descubrir y denunciar, pero también yo les decía, si alguna vez les ha tocado que alguien por así decirlo, los haya engañado, no tienen juicio moral, no se sientan mal, simplemente ayudaron y procuremos siempre para la siguiente tener algunos principios más estrictos, ¿no? Para cuidarse de estos abusadores de Cristo, decía. Muy bien, si no tienen ninguna otra pregunta, los dejo descansar.